Ondo etorri entzule, ondo etorri Talaia podcastera. Ondo etorri, bienvenidas, berriz ere hemen gaude, Talaia podcast berri batean, Talaia podcast berri eta berezi batean, izan ere gaurkoan saio berezia prestatu dugu, besteak beste, Madrileko sindikatu de Inkilinaseko kideak ditugulako gurekin, ondo etorri eta eskerrik asko, etortzeagatik. Eta, bueno, gero orkestuko baditugu ere, bai esan nahi genizuen, ikusita, aukera hau aprobetxatu nahi genuela sindikatuko kidekin hitz egiteko, gaurkoa saio berezia izango dugula, elkarrizketa formatuari helduko diogulako, elkarrizketan jarriko dugulako arreta, eta baita ere hizkuntza aldetik, oraingo honetan, salbuespenez, erderaz ere arituko garelako. Hori baino lehen, hori bai, Iratzek beti bezala, Talaia aldizkarian, eskuartean zer dakargun oraingoan, kokatuko digu. Bai, 18. Talaia honetan sindikalismoaz arituko gara, zehazki sindikalismoa eraberritzeko proposamenetaz, eta horretarako bagako ezberdinetan sakondu nahi izan dugu dosierrean. Alde batetik Martin Laiana gurekideak historian zehar sindikalismoaren eta ekologismoaren arteko elkarlan esperientzia ezberdinak aztertu ditu. Bestetik, Charlene Henry sindikalista kanadiarrak bere auzoko maizterrekin egiten ari den maizterren grebaren inguruko artikulu bat idatzi du. Pablo Pérez kideak Organizing for Power proposamen inguruko azalpena egiten duen artikulu bat idatzi du, El Saltoko kuadernos de trabajoko kide delako bera. Eta elkarrizketaren atalean laben antolakuntza arduraduna den Izaskun Garziarekin aritu gara laben sindikalizazio estrategiaren inguruan. Horretaz gain, infografia, ohiko dosierra eta bar jaso ditugu, eta baita ere laben abiatu etxebizitza asanblaetakako kideei egindako elkarrizketa txiki bat. Y como decíamos en euskera, este es un Talaia podcast especial porque tenemos el placer de contar con dos compañeras del sindicato de inquilinas, con Alberto y con Eli. Ongi etorri y eskerrik asko por estar con nosotras hoy. Queríamos poner la atención sobre todo en el formato de la entrevista, crear un diálogo entre los cuatro. Ya sabemos que a veces es difícil en este entorno hacerlo de manera un poco distendida o tranquila, pero esa es nuestra intención. Y veíamos además que, igual para una pequeña introducción, porque sí es cierto que se está hablando mucho ahora, ¿no? Sobre el problema de la vivienda, no se habla como el problema de la vivienda, hay un problema con la vivienda, pero igual quizás ¿qué es el problema de la vivienda o cómo veis vosotras ese problema de la vivienda? ¿Cómo lo conceptualizáis desde el sindicato y dónde pensáis que hay que poner un poco el foco? Pues, en primer lugar, muchas gracias por darnos la bienvenida y estar aquí. Y pues contestando un poco a la pregunta, ¿cómo vemos el problema de la vivienda? Básicamente, que aunque esto puede sonar un poco de perogrullo, ¿no? Pero la realidad es que el problema de la vivienda parte de que hay unas pocas personas que tienen viviendas en exceso y una gran mayoría de que no tenemos la capacidad de controlar nuestra vivienda, ¿no? Eso es lo que nos pasa a las inquilinas en su mayoría, y esta situación estructural, ¿no? de una crisis estructural de vivienda que siempre ocurre bajo el capitalismo, hoy en día es mucho más aguda y es mucho más grave, ¿no? ¿Por qué se ha dado esto? Esto ya, como los análisis más de ahora, ya, ¿no? Como que se está hablando todo con la manifestación, etcétera, pero el tema principal para nosotras, y es lo que más nos ahoga, son los precios de la vivienda, los precios del alquiler, y esto es lo que más sufrimos en el día a día, pero eso no significa que esté relacionado con mucho, que el precio al final es el síntoma de un problema mucho más grave de desigualdad de poder entre los rentistas y todo el resto de personas que no tenemos control sobre nuestra vivienda. En ese sentido, hablabais de la desigualdad de poder.
Y una herramienta para abordar la desigualdad de poder en el mundo del empleo ha sido el sindicalismo, ¿no? Y vosotros lleváis el sindicalismo a este ámbito, que es el ámbito de la lucha por la vivienda, y además tenéis una manera muy concreta de intentar trabajar el sindicalismo, ¿no? Como sindicalismo de base y de una manera pues sistemática y que busque de alguna manera empoderar a los inquilinos. Entonces, ¿cómo es que decidís apostar por el sindicalismo y por qué esa manera de hacer sindicalismo? O sea, yo creo que hay una de los aprendizajes del movimiento de vivienda en los años anteriores, ¿no? A que saliera la propuesta de sindicalismo de vivienda, ¿no? Desde los sindicatos de inquilinas, era un poco como, por una parte, ver la necesidad de crear estructuras y organizaciones suficientemente estables en el tiempo, y para eso, ¿no? Como que el ejemplo de los sindicatos laborales nos hacía sentido. Y luego también porque, bueno, pues es una dinámica como, o sea, al final, ¿no? La vida de la inquilina y lo que es el rentismo como sistema es una expresión más de la lucha de clases. Entonces, pues las lógicas de organización colectiva y de enfrentar esas dos posiciones es un poco, ¿no? Como ese paralelismo como que quedaba muy claro. Como la reflexión principal del sindicato desde que surge está en que el movimiento por la vivienda en Madrid y digamos con el resto del Estado se había organizado territorialmente, ¿no? Por barrios sobre todo, y nosotros veíamos que para lograr hacer un conflicto real contra el capital inmobiliario está organizado a escala internacional, y eso lo veíamos, o sea, no eran discusiones abstractas, sino que venía una persona a la asamblea y su casero era Blackstone, el mayor propietario del mundo, o su casero era cualquier otro fondo buitre, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a ver la necesidad de organizarnos como mínimo a escala autonómica y con la capacidad de generar unas estructuras a nivel sindical que fueran capaces de precisamente pues unirse con las compañeras del sindicato de yogateras, que nacimos a la vez en 2017, y de que esas estructuras, como más a nivel sección sindical por propietario, pudieran generar una lucha estatal, pero también hemos llegado a hacer, por ejemplo, acciones coordinadas con compañeras en Nueva York, etcétera, frente a estos fondos buitre, precisamente porque esa escala en el nivel al que organizarse lo veíamos primordial. Y bueno, yo creo que han salido algunas palabras que por lo menos igual, ¿no? Para los que venimos de los sindicatos laborales o de los sindicatos que nos organizamos en los centros de trabajo, también fuera de ellos, no son conocidos, ¿no? Habéis hablado de secciones sindicales, habéis dicho asambleas. Igual nos podéis, para que la gente también que igual conoce desde más lejano lo que es un sindicalismo de vivienda o el sindicato de inquilinas, ¿cuál es el día a día? ¿Cómo se organiza? ¿Nos podéis contar un poco eso? Sí, o sea, nosotras, sobre todo yo creo que en el último tiempo intentamos como apostar por una territorialización, por unas asambleas como, obviamente como dentro de la estructura del sindicato, ¿no? Pero en contacto con las propias redes locales. De la misma manera que le damos como mucha fuerza un poco a la analogía de centro de trabajo que serían los bloques en lucha, ¿no? Entonces, un poco como desde esa cotidianidad que se crea en el propio sitio que estás habitando y en el barrio que estás habitando, pues llevar las asambleas precisamente a esos sitios y desde ahí ir construyendo la base, ¿no? Sí, justo, o sea, como que también en el día a día del sindicato yo creo que pues son asambleas de bloque, son asambleas quizás más territoriales donde no solo se comparten los problemas, digamos, que tenemos contra un mismo propietario, un mismo casero, sino que también puede ser, pues yo que mi casero tiene 3 viviendas únicamente y que puede hacer un poco más difícil la acción sindical. Para eso tenemos también los asesoramientos colectivos y demás, como de forma semanal o cada 15 días, depende de cada territorio. Entonces, básicamente es organización desde la base, organización allí donde surge el conflicto, que es una de las cosas como que también decimos en el sindicato, porque una de las cosas que veíamos es que todo el rato estábamos como esperando a que la gente viniera con su problema a la asamblea, y esto lo que generaba básicamente era que la gente utilizaba el movimiento de vivienda como el último recurso antes de normalmente ser desahuciado. Entonces, esto para nosotros fue una de las autocríticas que nos hicimos, como si queremos generar
un movimiento sindical y un sindicato fuerte, estable en el tiempo, necesitamos no ser el último recurso, necesitamos ser una herramienta de autoorganización de las inquilinas en este caso, ¿no? Entonces, por eso, nosotras precisamente le dimos como mucha importancia a también no únicamente hacer pues esas asambleas, sino salir a los bloques, ir a buscar, porque nosotros veíamos que lo primero, que el propio alquiler, o sea, que el propio hecho de pagar un alquiler es un conflicto en sí mismo. O sea, nosotros estamos teniendo que pagar por un bien de primera necesidad que debería ser un derecho universal, ¿no? Y al final la única forma de garantizarlo en el Estado español es pagando un alquiler o hipotecándote. Es decir, pasando por el mercado en todo caso. Entonces nosotros lo que veíamos necesario era dar un paso más y si ser inquilino es un conflicto en sí mismo, nosotros, o sea, pues ir precisamente allí donde los inquilinos están concentrados, donde los inquilinos tienen un mayor poder de organización, porque si se unen tienen la capacidad de torcerle el brazo al casero. Entonces, por eso es como nuestra estrategia también de las brigadas inquilinas, de ir a buscar como el conflicto, porque el conflicto ya está, ¿no? O sea, sí, yo creo que tomando esa idea de brigadas inquilinas y de un poco intentar buscar a la gente que está viviendo el problema de alguna manera, ¿podríais profundizar un poco cómo es ese proceso, o sea, ese diálogo que se da en el momento de tocar la puerta de alguien? ¿Cómo hacéis ese trabajo, digamos, de politización en ese recorrido organizativo que hacéis? O sea, yo creo que uno de los aprendizajes de toda esta... Bueno, de lo que hemos bebido nosotras del Organizing for Power y tal, que lo habéis mencionado, hay una de las cuestiones como que es más importante y sobre todo como en esa primera aproximación que serían las brigadas, que es en esas conversaciones una a una, no como que la persona a la que le tocas la puerta no sienta que estás como intentando evangelizarle de algo, sino... o sea, como un poco buscar que lo que tú le cuentes a esa persona sea una respuesta que le haga sentido y que desde ahí se entienda el sentido de participar en un sindicato de inquilinas. Entonces ahí yo creo que una de las cuestiones como que nosotros repetimos mucho es esta parte como de escucha, ¿no? de poner el peso ahí, no tanto de ir a contar tu batalla, que eso luego ya se irá calando, ¿no? Como lo que son las hipótesis del sindicato, las prácticas y demás. Y eso también, o sea que, claro, como al ser un proceso, ¿no? Como al entender que de una brigada lo ideal sería que saliera un bloque en lucha con sus asambleas, pero también con una participación en el nodo territorial, en el barrio, en la sección sindical. O sea, ahí como el poco a poco ir dotando de herramientas a las afiliadas que están viniendo y también como en esa agencia de ir tomando tareas, ir apropiándote del conflicto y ir formando parte de precisamente esa organización de base. Y yo creo que es como ¿no? Como que el planteamiento un poco es ese. Sí, sobre todo, o sea que yo creo que la clave está bueno, un poco lo que venimos desarrollando en que cuando nosotros hacemos una brigada inquilina lo que te vamos a hacer es básicamente a darte a conocer que existe una posibilidad de luchar y de no tener que estar comiendo mierda todo el rato frente al casero, ¿no? Básicamente, que hay una alternativa y es organizarse. Y en ese organizarse una cosa importante es no el sindicato te lo va a arreglar, el sindicato te lo va a hacer, sino tú eres el sindicato, igual que soy yo. Entonces, pues ahí sobre todo pues formación, herramientas, ¿no? O sea que también tenemos como un manual de cómo organizar tu bloque, ¿no? Como para dar herramientas a la gente para que sea útil esos primeros pasos y que no se sienta como un poco de, pues eso, me están viniendo a vender una Biblia, sino que es básicamente tengo que ponerme yo en marcha si quiero cambiar algo, que es una parte como de la necesidad de tener agencia, que eso es lo que también a la gente le dices como, vale, si es que esta gente no me está queriendo vender algo ni nada, sino que me está diciendo que me anime a luchar y a participar. Entonces es muchas veces un proceso lento, pero que también pues hay que sembrar y recoger frutos. Y que luego, o sea, como que luego se van recogiendo frutos a unos niveles que de repente pues surgen pues determinados liderazgos que al final van a organizar otros bloques, ¿no? que de forma autónoma, sin que
gente con más experiencia en el sindicato de repente dicen, pues vamos a hacer una asamblea en este barrio porque aunque no tengamos el mismo propietario, estamos afectadas de una manera como similar porque son fondos de inversión que están viniendo aquí a ponernos en realidad como las mismas condiciones en los contratos. Entonces también ves esos frutos como de manera como muy, muy palpable. Igual, digo, porque sobre todo para quien nos está escuchando, yo me estoy poniendo un poco en la mente de quien igual nos escucha o nos está viendo, porque nos pueden escuchar y nos pueden ver, así que ponerse, pero bueno, hablabais de que el día a día en el sindicato, de ser unas asambleas en las que la gente acude como último recurso, ¿no? Como de alguna manera ya, he tocado diferentes puertas, acabo acudiendo a un sindicato cuando ya parece que tengo un conflicto que tiene poca facilidad de solución, ¿no? Y voy a buscar algo allí, que eso en muchos casos en los sindicatos tradicionales también pasa, ¿no? O sea, de alguna manera ya la gente llega cuando me han despedido, cuando me han... No, y ahí hay poco conflicto que se pueda organizar de una manera colectiva, que se pueda sacar realmente algo de cara a luego que encima genere pues más músculo organizativo, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco pasáis también a lo que es pues las brigadas de inquilinas, a organizar por propietarios secciones sindicales y demás, y luego de alguna manera también el intentar siempre romper, que yo creo que eso también, pues por lo menos en el Sindicato Lab, ¿no? Llevamos reflexionando mucho tiempo de cómo renovamos el sindicalismo, ese sindicalismo que rompe con también un delegacionismo, cómo logramos que la gente sea protagonista de su propio conflicto, que la gente realmente no esté esperando en el centro de trabajo a acudir al delegado, a la delegada para preguntarle qué pasa con mi convenio o si me están pagando bien la nómina o no, y de alguna manera tenga capacidades propias, que tenga capacidad de agencia y de intervenir en su propio conflicto en la fábrica o en la empresa. Y entiendo que aquí también vosotros de alguna manera, ¿no? lo de darle protagonismo a la propia gente en el vecindario, crear esos liderazgos de los que estabais hablando y demás, es algo que os parece importante, ¿no? No sé si con eso le podéis desarrollar un poco más, porque creo que además, o sea, tiene de alguna manera o se vincula un poco pues a diferentes reflexiones que en otros lugares seguro, en el Sindicato Lab por lo menos sí que se viene realizando, de cómo repensar ese sindicalismo para ser una herramienta eficaz que realmente le responda a la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Pues se me ha ocurrido que quizás con un ejemplo se puede ilustrar un poco como esa práctica y luego vamos viendo también como por este tema. Esto fue como hace un par de años, yo creo. Vino a uno de los asesoramientos colectivos, vino a una persona que le estaban cobrando, fue en el momento en el que el gobierno puso un límite del 2% a las actualizaciones anuales del IPC, y vino una persona que le estaban cobrando un 5 y pico. O que le querían cobrar un 5 y pico. Entonces, como para ejemplificar los diferentes tipos de sindicato, ¿no? Pues podría haber llegado al sindicato, a una mesa individual, y nosotros decirle, no te lo pueden tal, hacer una carta, mandársela al casero, victoria, 2%, victoria, un poco relativa. Luego podría haber, como otro ejemplo, de que fuera una asesoría colectiva la que da esa respuesta, en la que podría ser, bueno, pues como ese asesoramiento, en vez de forma individualizada, se ha dado de forma colectiva y entonces ha podido aprender de más experiencias y demás. Podría ser otro ejemplo. Y el nuestro, aparte de partir de esa asesoría colectiva, lo que se hace es preguntar, ¿dónde vives? ¿Tu bloque es del mismo propietario? Bien, justo, por ejemplo, en este caso se dio que todo su bloque era del mismo propietario. Entonces, si a esa inquilina se lo estaban haciendo, obviamente se lo estaban haciendo a todas las inquilinas a la vez, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, para la semana siguiente, preparar una brigada e ir a su bloque. Todo el mundo estaba sufriendo el mismo problema. Y mientras estábamos picando puertas y hablando con esas vecinas, que nos damos cuenta que otras vecinas saben que tiene otro bloque más y otro bloque más. Al final fueron 3 bloques, que claro, ahí ya lo que nos plantamos fue con 10.000 euros en un único mes que les estaban haciendo de subidas ilegales. Entonces, claro, aquí la fuerza de negociación y el proceso, sobre todo organizativo y de base, que se estaba creando a través de asambleas, a través de personas que nunca habían participado políticamente ni en un sindicato, ni en una organización política, ni nada,
pues de repente cogen pues toda esa fuerza y van a sus asambleas, se preparan sus órdenes del día y empiezan a generar esa organización, que muchas veces es necesario esas pequeñas victorias al principio para luego poder plantear como victorias un poco más grandes. Y en ese sentido, y ya acabo que me estoy extendiendo, en ese sentido todo lo de tanto que generar esos liderazgos que en realidad ya están ahí, muchas veces es ponerle la atención a ver quiénes son las personas que más tareas están cogiendo o que más tienen capacidad de hablar con sus vecinas, etcétera. También es generar, aparte de esos liderazgos, generar una comunidad, que muchas veces lo que nos pasa en nuestros bloques, igual que estoy seguro en nuestros centros de trabajo, es que cada vez hay una individualidad mayor, ¿no? Y es más difícil ejercer como, o sea que al final, si estamos haciendo sindicalismo, es necesario también ese grupo, esa comunidad. Entonces también eso lo fomentamos mucho pues con ambientes más distendidos, no solo reunirnos en un ambiente de reunión para esta cosa del sindicato, sino pues vamos a juntarnos el domingo para hacer el vermut y nos conocemos, y a través de eso también empiezan a surgir como otras problemáticas, otras posibilidades. Igual, no sé, luego igual nos podemos extender un poco más, porque sí que queríamos hablar un poco de sindicalismo, de, ¿no?, lo que hablábamos al principio de por qué estamos hablando de sindicato de inquilinas, de sindicato, ¿no?, y no de otro tipo de organizaciones más conocidas igual a nivel de movimientos sociales y demás que han trabajado en problemática de la vivienda, que es un poco lo que estamos comentando ahora. Y luego sí que queríamos hincarle un poco el diente más a la problemática de la vivienda, de cómo la conceptualizáis o cómo estáis viendo esto, pues a Manifa y demás. Pero igual, por terminar o por ir terminando con este bloque, porque habéis comentado un ejemplo concreto, pero ¿qué tipo de casuísticas o qué es un poco, ¿no? Porque hablábamos al principio de esperar que venga la problemática, que en muchos casos igual ya estamos hablando, ¿no?, o estar a las puertas seguramente pues de un desahucio, de hipótesis así. ¿Qué tipo de casuísticas o qué tipo de problemáticas estáis trabajando y cómo eso además consigue o logra generar ese tipo de intervención sindical que estáis planteando ahora? O sea, yo creo que ahí hay una de las grandes apuestas de nuestros conflictos sindicales que son los bloques de propiedad vertical, ¿no?, que serían todos los bloques, o sea, de un bloque con las viviendas todas del mismo propietario. Y nosotras pusimos mucho peso en eso por la capacidad organizativa, ¿no?, y esta lógica como más sindical de tener la capacidad de poder organizar un bloque entero, que a nivel visual también es, ¿no?, como que puede verlo la gente del barrio perfectamente porque es algo como muy notable, pero también puedes crear una sección sindical y organizar un conflicto con muchas inquilinas en lucha. Y ahí hubo un momento en el que directamente, ¿no?, como que vimos la necesidad de buscar el conflicto, no solamente que te llegara como con la inmediatez de bueno, pues no me renuevan, ¿no?, sino buscar propiedades verticales que tenían el potencial de ser compradas por fondos de inversión, y entonces ahí como intentar prevenir la situación del límite, ¿no?, y organizarlo previamente y poder, desde esa comodidad, como crear... O sea, que los bloques en lucha en realidad te dan como mucha capacidad de acción. Pero luego obviamente nos llegan como diferentes cuestiones, pues no sé, la fianza, ¿no?, reparaciones, etcétera. Y también como... En otras cuestiones, como poder adelantarte al problema, pues por ejemplo yo creo que nos pasó ¿no?, con la calefacción central, con este cambio de que la calefacción central ya no era de todo el edificio, ¿no?, sino que se individualizaba, y eso repercutía en un aumento indirecto de lo que pagaban las inquilinas, porque ya eso no se comprendía dentro del alquiler, sino que se pagaba por fuera. Entonces, bueno, pues yo creo que conflictos puede haber muchos a la hora de ser inquilina, por también una de las cuestiones que repetimos mucho, ¿no?, que como que el conflicto ya está en el hecho de que tú tengas que pagar mensualmente. Pero yo creo que la idea es esa, como intentar hacer un ejercicio un poco de estrategia sindical de por qué grietas de lo que es el día a día de la inquilina se pueden ir creando conflictos y de qué manera podemos preverlos. Sí, o sea, en el sindicato muchas veces decimos que el conflicto, o sea, aparte de esto de que el conflicto siempre está ahí, vemos que antes de empezar alquiler
o sea, de empezar a alquilar, ya tenemos un conflicto muchas veces con las inmobiliarias que nos están intentando cobrar honorarios. Ejemplo de conflicto que llega al sindicato. Mientras tanto, pues que si la renovación, o sea, que si los arreglos del piso, las humedades, etcétera, que no te quiere pagar tal, ¿no? O sea, como es en la vida general del contrato. Luego también, mientras tanto, una de las cosas que nos ha pasado mucho durante estos 2 últimos años es que los caseros intenten romper el contrato diciendo que necesitan la casa para su hijo, un hijo inventado, por supuesto, o un hijo que vive en Honolulu, ¿no? O sea, esto nos ha pasado mucho últimamente. Y en realidad el conflicto principal por el que nació el sindicato fue que cuando se termina tu contrato, pues te pueden o echar a la calle sin decirte nada o subirte el precio de forma... o sea, como con toda la subida que ellos quieran, ¿no? Entonces, frente a eso, fue lo que creamos como esa primera estrategia sindical, que es el Nos Quedamos, que sirve desde pequeños a grandes rentistas, ¿no? Que no diferencia, y es básicamente quedarse en la casa, desobedecer la ley, desobedecer a tu casero y empezar a generar un proceso de negociación sabiendo que cuando ahí lo logramos colectivizar tenemos mucha más fuerza. Entonces, ahí lo hilo un poco con esa pregunta que nos hacías de por qué un sindicato, ¿no? Que esto es una de las cosas también como que más vueltas le dimos al lanzar el sindicato Inquilinas, y es que veíamos la necesidad también, bebiendo del sindicalismo laboral, ¿no? La necesidad de tener una estructura estable en el tiempo, con autonomía, tanto económica a través de las afiliaciones que tenemos como política, ¿no? que te la da la propia autonomía económica. Entonces, ese tipo, o sea, como bebimos de un montón de herramientas, a la vez que bebimos del sindicalismo social, un poco de la PA, también queríamos beber del sindicalismo laboral, porque el conflicto que se representa capital trabajo en las empresas muchas veces es muy similar en esos bloques de propiedad vertical y en esos conflictos entre inquilinos y rentistas. Sí, o sea, yo creo que decías que como muchas cosas os inspirabais en el sindicalismo laboral. Yo creo que para las personas que estén escuchando esto del sindicato, a lo mejor no el contenido, pero muchos de los conceptos eran como conocidos, y que para nosotros es interesante tener este diálogo entre ambas estructuras, pues porque bueno, a raíz del crecimiento del sindicato también sí que se está poniendo otra vez en el centro, ¿no? Estrategias de sindicalización, cómo no perder esa tensión, ¿no? De empoderar a las personas trabajadoras que se suman, etcétera. Entonces está un poco como la parte metodológica, y luego también un poco esa reflexión que venimos haciendo también en Lab de conflicto capital-vida, y cómo, ¿no?, el capitalismo nos expropia o nos expolia tanto en los centros de trabajo, pero como también más allá, ¿no? Y seguramente muchas de las personas del Lab que nos estén escuchando, esos problemas que mencionabais de no poder pagar la vivienda, pero de la caldera, o de no poder acceder a una vivienda, seguro que las viven, ¿no? Y en algunos momentos no han relacionado eso con que con una acción sindical o con unas herramientas que a lo mejor ya practican en su centro de trabajo puedan, ¿no?, responderles a ellas. Entonces, un poco también me gustaría preguntaros cómo veis esa relación de explotación en el ámbito de la vivienda, y un poco intentando hacer como paralelismos con el ámbito laboral, y bueno, un poco cómo veis esa relación entre los dos ámbitos, ¿no? Además del modelo organizativo que es el sindicato, también cómo el capitalismo, tanto en los centros de trabajo como fuera de él, nos precariza a las personas trabajadoras. Sí, yo creo, o sea, que ahí yo creo que compartimos mucha parte del análisis en torno al conflicto capital-vida, ¿no? Porque no es simplemente que nos exploten en el trabajo, sino que precisamente se apropian de nuestra renta también y nos explotan a través de eso, de ese alquiler, pero lo mismo nos pasa con todos los servicios públicos que están mercantilizados, ¿no? O sea, que al final es una apropiación de muchas esferas de nuestra vida, en la que hay, pues muchas veces hablamos, ¿no?, de policrisis o de crisis multidimensional, que en realidad todas convergen en nuestros propios cuerpos, en nuestras propias vidas, que son lo que nos hacen sufrir en última instancia. Entonces, precisamente por eso, desde el sindicato Inquilinas, también una de las ideas que llevamos trabajando en este último tiempo
es una alianza precisamente con el sindicalismo laboral, es una alianza con los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas, precisamente porque consideramos que hay una explotación que se da en muchas dimensiones de la vida y que tenemos que atajar todas ellas, ¿no? Porque si no, al final, el problema que se puede dar en última instancia es que nos organicemos, por ejemplo, con este tema de la calefacción central, que es una tontería, ¿no? Pero ejemplifica bien cuando hay una reivindicación, por ejemplo, ecologista, sin un poder sindical detrás, lo que puede estar dándose en... O sea, lo que hace el capital, lo que hace el sistema es desplazar los costes de la crisis precisamente a otro sector, ¿vale? Pues muy bien, quitamos la calefacción central porque gasta más, todos estamos de acuerdo, que lo paguen las inquilinas, que son las más pobres de la sociedad. Entonces aquí es un elemento que consideramos clave precisamente como esa unidad entre las luchas. Igual me recordaba un poco a... Bueno, hacemos ahí como un Kit Kat de... venimos del Congreso de Sindicalismo y Trabajo que se ha realizado en la UPV de Leioa, ¿no? Y en la ponencia de apertura hablaba Pastor y Filigrana de una vida entera sindicalizada, ¿no? De biosindicalismo, de una vida entera sindicalizada y de cómo, o sea, por lo menos también en el Sindicato Lab, ¿no? Parte de esa reflexión, el repensar el sindicalismo, de cómo no solo centrarse en el centro de trabajo, sino que todas las esferas de la vida son de alguna manera expropiadas por el propio sistema capitalista, heteropatriarcal, racista, ecocida, etcétera, y cómo lo hacemos frente a ello con herramientas que sean eficaces y cómo el sindicalismo tiene además ahí potencia, ¿no? para poder abordarlas. No sé, igual si os parece, nos centramos un poco. Hablábamos al principio con la cuestión de la vivienda, pero bueno, por traer también al contexto, ¿no? Venimos de una gran movilización en Madrid, donde miles y miles de personas, ¿no? Quizás no, además, no sé si eso lo queréis explicar, pero quizás no, además, en primera instancia, una manifestación del sindicato de inquilinas o vehiculizada por el sindicato de inquilinas, pero sí que de alguna manera desborda, ¿no? En ese sentido, el propio planteamiento del sindicato de inquilinos y demás. Se han realizado en otros lugares del Estado también, en Barcelona también, bueno, hablan de manifestación histórica, etcétera. Entonces, bueno, un poco situar eso, ¿no? Hablábamos al principio de cuál es el problema de la vivienda, pero en este momento, cuáles son las urgencias concretas o cuáles son las reivindicaciones concretas con las que el sindicato de inquilinos está intentando pues avanzar en el conflicto y plantear como necesarias para solucionar, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí, o sea, obviamente la manifestación de Madrid, bueno, pues era una confluencia, ¿no? Como también de diferentes demandas, porque la problemática de la vivienda, pues trasciende los alquileres y hay otras muchas situaciones que se están viendo señaladas. Y, o sea, nosotras, desde el sindicato de inquilinas, como que sí que pensamos cómo podemos estar en esta manifestación, cómo podemos, pues dentro de nuestras líneas estratégicas ahora mismo, cómo podemos, o sea, cómo vehiculamos la manifestación. Y entonces ahí fue como, bueno, pues claramente hay un enfado, ¿no? Que esto lo vimos mucho en conversaciones como muy cotidianas de cómo está el precio de la vivienda, cómo están los alquileres, tal cual. Entonces, bueno, pues esta lógica de tienen que bajar los precios, pero veíamos que ahí toda la parte del discurso como más vinculado quizá a la regulación a través de la ley de vivienda, en concreto en Madrid, bueno, pues sabemos que no la van a aplicar, ¿no? Pero también sabemos que no era el final de... O sea, que al final nuestra mirada está puesta en la desmercantilización de la vivienda y que esta ley tampoco va a conseguir, ¿no? Ir por ahí. Y sobre todo también como que cuando estuvimos como pensando en ese lema, ¿no? Como le veíamos como mucho sentido a proponerlo desde una primera persona, desde vamos a bajar los alquileres nosotras, porque lo que queremos hacer es, en realidad, como darle motor a esta organización de base en la cual confiamos y que estamos construyendo.
y que ahí la herramienta que veíamos que tenía sentido era la huelga, ¿no? Pero que yo creo que mucho del esfuerzo, también con las asambleas abiertas que estuvimos haciendo, ¿no? Con el proceso como de tener mucha gente que pues podía simpatizar con el sindicato pero no estaba participando activamente, se motivara, ¿no? a darle fuerza a la llamada a esta manifestación. Entonces yo creo que es uno de las potencias de esta movilización, al menos en Madrid, o sea, la capacidad de mucha gente de motivar la lucha desde ahí. Y sí, yo no sé, o sea, como en la cuestión de la manifestación, iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. No, alguna cosilla más. Una de las, yo creo que las reivindicaciones centrales, aunque no es una reivindicación en sí misma, pero sí como la idea que había de fondo y con la que empezamos a salir con todo el tema de la manifestación, es un hartazgo de la situación en general y una necesidad de que nosotras mismas teníamos que solucionar el problema. Por eso un poco las demandas que nosotros planteamos, si bien podrían ser demandas, digamos, que el gobierno pudiera aceptar, sabemos que no lo va a hacer, pero si bien pudieran ser eso, también lo queríamos plantear como demandas que nosotras mismas podríamos llegar a imponer, ¿no? O sea, por eso hablábamos de una bajada del 50% de los alquileres y decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, el gobierno podría coger y hacer un decreto, ¿no? Una ley de vivienda que realmente bajara los precios un 50%. Pero nosotros estamos diciendo, no confiamos en que ellos lo vayan a hacer. Lo tenemos que hacer nosotras, tenemos que empezar a organizar esa huelga de alquileres que sea capaz de bajar un 50% los precios. Pero lo mismo estábamos hablando con otras de las reivindicaciones, desde la expropiación de los pisos turísticos y de los pisos vacíos, incluso de los pisos de los fondos buitre, ¿no? Que han venido a parasitar nuestra sociedad, hasta los contratos indefinidos, que de hecho es cuando comentábamos antes, ¿no? La estrategia sindical de Nos Quedamos, nosotros lo que practicamos, ¿no? En la práctica llevamos a esos contratos indefinidos, o por ejemplo uno de los temas que también le hemos querido dar centralidad y que quizás con todo el ruido mediático se ha escuchado menos, es el fin de las empresas de desocupación, que esto está siendo un problema cada vez más emergente, ¿no? Como un agente, o sea, como un agente de la extrema derecha y del fascismo muy claramente, en el que los propietarios pueden contratar por 3.000, 4.000 euros a unos matones neonazis para echar a una persona de su casa sin ningún control ni ningún judicial ni de ningún tipo, ¿no? Y muchas veces con la venia de no solo de sus señorías, sino de la propia policía, etcétera, ¿no? Entonces también le quisimos dar como esa importancia a este tema. Yo os quería hacer una pregunta como un poco más. Habéis hablado de estallido, ¿no? En torno a esta movilización. Estamos viendo en el Estado español como movilizaciones muy potentes, sobre todo en las grandes ciudades. Nosotros alguna vez hablando de cómo ocurre el problema de la vivienda en Euskal Herria o en Hego Euskal Herria, sí que haciendo una comparativa con la anterior crisis socioeconómica de 2008, era como, bueno, aquí el problema de la vivienda no es tal, porque la escala es otra, bueno, es como algo que pasa en las grandes ciudades, pero no pasa aquí. Y luego, o sea, al mirar de una manera más concreta decimos, bueno, pero las tendencias están, ¿no? También existe la turistificación en las grandes ciudades, también existen pues cada vez más personas que a lo mejor no tienen acceso a una vivienda en propiedad y tienen que optar por el alquiler, ¿no? Y bueno, ahí hay como unas tendencias previas, unas vivencias previas que a lo mejor no están politizadas y que, bueno, de pronto una movilización así, unas reivindicaciones así consiguen, ¿no? Enganchar y poner nombre y enganchar con ello, ¿no? ¿Cómo creéis que ha podido pasar ese proceso de politización? Vale, bueno, en el fondo, o sea, creo que ha habido durante mucho tiempo un magma ahí, que esas organizaciones de base que hemos estado azuzando
Y luego eso se junta con una situación de crisis. Veníamos también de unas movilizaciones muy marcadas, o sea que también tocaban el tema de la vivienda, pero no era central, que creo que el cambio de la manifestación de Madrid precisamente es pasar como de ese modelo turístico, ¿no?, sobre todo centrado en la turistificación, a el problema de la vivienda más concretamente. Y vemos, o sea, realmente vivimos en ciertas ciudades una situación muy insostenible en la que si tú tienes que buscar piso, lo primero no lo encuentras, con los salarios que tenemos es imposible pasar los mínimos que te piden las inmobiliarias. Entonces hay una situación en la que hay miles de personas de clase trabajadora que no pueden alquilar una vivienda y no tienen dónde vivir, ¿no? Entonces, cada vez más se está dando, por ejemplo, alquiler por habitaciones, al final un hacinamiento vertical, que lo llamaba un compañero de Cataluña, ¿no? En donde las condiciones de vida cada vez son peores y, sobre todo, que no se ve una perspectiva de cambio. Y entonces yo creo que lo que han encendido, la mecha que ha aprendido estas manifestaciones es precisamente nos rebelamos contra esto, tiene que haber una solución posible ante este problema. Y entonces, de fondo, lo que hay, como decíais, como unas tendencias que nosotros lo solemos llamar como la ruptura de la sociedad de propietarios, ¿no? O sea, al final la sociedad de propietarios, que podemos decir en el que pues un 80% de la sociedad era propietaria de su propia vivienda, ¿no?, a través del mecanismo de la deuda, de la hipoteca, lo que generaba en gran parte una disminución de la conflictividad laboral, una disminución pues precisamente de la necesidad de sindicatos también en el ámbito laboral, ¿no? Porque ¿quién se va a poner a hacer huelga si tienes el pendiente de pagar la casa de tu familia detrás? Es una cosa como que lo complica un montón. Entonces, esa ruptura que en cierta parte es generacional, pero en otra no, porque en las asambleas del sindicato lo vemos y en los propios datos, que al final más del 65% de las inquilinas tienen más de 35 años. También el tema de pretender hacer como un debate entre, bueno, es que sois los jóvenes que no tenéis posibilidad de tener una vivienda, creo que eso no es una realidad y bueno, lo dejo ahí. Sí, y yo, o sea, como con esto de las tendencias ahora lo pensaba, ¿no? Como, o sea, que al final yo creo que llevamos unos cuantos años en los que pues cada vez yo creo, ¿no?, es como más visceral pues el señalamiento a las inmobiliarias, como todo el mundo identificando, o gran parte de la población identificándolos como unos agentes que están en todos los barrios, que tienen más capacidad de hacer brigadas que nosotras, ¿no? O sea, porque van casa por casa buzoneando día sí día también. Esta cosa que decía Alberto, como de ya no es que altos están los precios, sino que es que o sea, no puedo encontrar ningún piso en determinadas ciudades. Y yo creo que una de las cuestiones como que hace un año, por ejemplo, no se nombraban, era el propio sistema rentista, ¿no? O sea, como que durante la preparación de la manifestación nosotras lo veíamos y lo pensábamos como de, joder, hace un año casi nadie hablaba de esto y ahora mismo se está nombrando, ¿no? Como que durante ese proceso al final se le ha dado un nombre, pues porque la gente de alguna manera como que necesita, yo creo que ahí el movimiento de vivienda como que ha ido nombrando y ha ayudado, ¿no? Pero la gente como que tiene como que recoger todo esto y ponerlo en un saco de, vale, es que esto está ocurriendo y tiene este nombre y tiene estas prácticas. Porque no es legítimo vivir, ¿no?, del salario de otro a través del alquiler que se le pone, incluso, ¿no? Porque yo creo que aquí nosotros también, comentaba Irache el contexto de Euskal Herria, yo creo que en el contexto de Euskal Herria pues existe, ¿no?, el tema de la escala, existe el tema de que de alguna manera, pues bueno, la estructura de la propiedad es diferente, bueno, ¿no?, siempre se mira igual desde otro contexto. Es más, yo creo que también el sindicalismo de vivienda, tanto en Cataluña como en Madrid, también ha pasado por una fase en la que la interpelación a la institución ha sido importante y necesaria, ¿no? O sea, se ha tomado parte en la lucha por que llegue una ley de vivienda, etcétera, etcétera, que quizás aquí, por ejemplo, pues no ha ocurrido, no se ha vivido de la misma manera, no se ha interpelado de la misma manera, etcétera, pero muchas veces a nosotros dentro del sindicato también nos surgía esa reflexión de
la reconstitución del sujeto de clase, en el que mucha gente a día de hoy, por ese sistema propietario, ¿no?, que ha existido, o sea, tiene una vivienda en propiedad o hereda una vivienda que luego, ¿no?, pasa de alguna manera a poner en el mercado y a alquiler, ¿no? Y cómo se conjuga eso. Eso es un conflicto ahí también que tendremos que ir resolviendo y que es para nosotros es un melón importante. Antes de, o sea, os dejo que contestéis esto, que además lo estábamos comentando de si me parece súper interesante, pero bueno, igual ya como nos están levantando la bandera de lo del tiempo, os lanzo esa, igual os lanzamos también, que por lo menos pues nos vamos a ir de aquí sin un poco lo de la huelga de alquileres, ¿no?, que está poniendo a la gente un poco nerviosa. Entonces, pues eso, lo de la huelga de alquileres, que está poniendo nerviosa a mucha gente y a una gente muy concreta. Igual si nos queréis explicar un poco las dos cosillas y si os parece. O sea, una cosa súper breve, si no tenemos mucho tiempo, con el tema como de la legitimidad del rentismo, ¿no? Que en realidad hay muchas cuestiones paralelas con el trabajo asalariado, ¿no? O sea, que ¿por qué tengo que estar pagándote yo a ti una hipoteca? ¿No? Muchas veces lo que nos contestan muchos caseros es: no, es que a mí me han subido los tipos de interés de la hipoteca, entonces te subo a ti el alquiler. Y entonces es como, claro, es que entonces yo lo que te estoy haciendo es, cada mes te pago yo a ti la hipoteca y entonces tú te vas a quedar con una propiedad y yo me voy a quedar con la nada. Entonces, ¿cuál es la razón? Y la única razón es la propiedad privada. O sea, esa es la única razón. Entonces, o sea, desde un sindicalismo de clase, ¿no?, yo creo que tenemos que defender precisamente unos modelos alternativos de propiedad y unos modelos que precisamente posibiliten que el acceso a la vivienda sea universal. Entonces eso sí que para nosotros es clave. No sé si Eli quieres comentar algo, y si no, le damos como con el tema de la huelga, que claro, ha puesto muy nerviosa a mucha gente porque, por ejemplo, con las empresas de ese estilo alquiler seguro, ¿no?, inmobiliarias que se han hecho famosas por garantizar el pago a los propietarios, como diciendo que los inquilinos no pagan, cuando en términos de datos es mentira. Claro, cuando de repente va uno de nuestros compañeros a la tele y le coge y le suelta: ¿cuántos meses aguantaríais una huelga de alquiler si os la hicieran todos vuestros inquilinos? Claro, el tío se volvió loco, en plan... han estado llamando, ahora acaban de salir con un informe diciendo los miles de millones de euros de pérdidas que tendría la economía española si hiciéramos una huelga, ¿no? O sea, ahí, en definitiva, como se ha visto, que las huelgas, sean laborales, sean de alquiler, aunque sean distintas, lógicamente, pero es la mejor herramienta que tiene la clase trabajadora para luchar. En el mundo laboral, pues tenemos nuestro trabajo, ¿no?, y parar la producción. Y en el alquiler lo que tenemos es que parar la producción de rentas, de alguna forma, ¿no? Ese dejar de pagar y ese dejar de generar esos ingresos extra que tienen nuestros caseros, y por el que se vincula un montón de economía hoy en día que no tiene ninguna productividad. Entonces, para la parte, no sé si más organizativa o lo que quieras, Eli, también comentar, que es un poco más de marco. Sí, o sea, yo creo que con la huelga, otra cosa como que también como repetimos mucho es esta idea de, bueno, o sea, la huelga a por todas es un reto que tenemos ahora, ¿no?, por organizar, pero teniendo siempre presente como el carácter de herramienta sindical, de lucha colectiva, que significa la huelga, ¿no? Como es un medio, no un fin en sí mismo. Y es un medio, sobre todo, para reafirmarnos en ese poder inquilino y para reafirmarnos en lo que comentaba Alberto, ¿no? Como y lo mismo que pasa con las huelgas laborales. O sea, sin nuestro trabajo no sois nada, sin nuestro dinero los caseros no sois nada, ¿no? Entonces, como poner mucho el foco ahí, y en esta línea de lo que queremos hacer, por supuesto, es confrontar una situación muy límite, pero también es seguir dando capacidad a la organización de base para seguir reproduciéndose y como reafirmándonos en esa capacidad, o sea, en ese poder que tiene al final, ¿no?, la lucha sindical. Huelga no solo como fin, sino como proceso, ¿no? Pues llegamos hasta aquí. No sé si queréis sumar nada más. ¿Os ha quedado ahí? Podríamos estar otra hora. Pero, sí, total. Pero si no se os ha quedado algo así, igual vamos cerrando. Cerramos igual
no sé, pues recordando cosas, poniendo encima de esas cosas que ya sabíamos, ¿no? Que la vivienda no es un negocio, que tiene que ser un derecho, que es una reivindicación que suena muy así, pero que pensamos que se tiene que poner en el centro del debate una vez más. Recordando también que, bueno, que para nosotras, por lo menos, desde el sindicato LAB, y entendemos que también desde el sindicato inglés, ¿no? Esta es una batalla y es una lucha que hay que hacer a medio plazo con reivindicaciones urgentes y que sobre todo se le responde desde la organización popular, se le responde organizando a la gente en sus vecindarios, en sus casas, en sus centros de trabajo, porque hay que hacerle frente a la ofensiva del capital, ¿no? En todas las esferas de la vida, y que bueno, que sí que es cierto que pues quizás quien nos escucha desde Euskal Herria piense que en Euskal Herria igual estamos en otro momento, y como bien decía Irache, pues sí, puede que estemos en otro momento, pero que las tendencias se repiten, que si no hacemos nada seguramente, o sea, las tendencias van en toda dirección a empeorar la situación, y por lo tanto, pues que bueno, que pensamos que el podcast va a salir antes del 14 de diciembre, entonces pues bueno, pues anima a la gente también a participar en una movilización que hay en Bilbo, que pensamos que no puede ser la última ni la final, que tiene que haber muchas más, que tenemos que seguir tejiendo alianzas, articulaciones amplias, porque esto no es un problema ni de jóvenes, ni un problema única y exclusivamente de un sector pequeño de la población, es un problema de clase, es un problema de la clase trabajadora, también de la clase trabajadora vasca, y que por lo tanto, pues desde ahí también, ¿no? Tenemos que articular esa lucha y esa batalla. Así que, pues nada, es que recasco, un placer por haber estado aquí. Y beste barik, entzule, onarte oraingoan, eta Morise, sareetan ikusiko gara, eta kalean ere bai. Animo.